Buenos días. Hoy vamos a trabajar sobre transformadores. Esta es una clase complementaria en donde nosotros ya hemos hablado un poco de transformadores, hemos hablado de corriente continua, hemos hablado de corriente alterna y de transistores. Ahora lo que vamos a hacer es una complementación y vamos a hablar sobre las relaciones que nosotros podemos encontrar en electrónica entre lo que son transformadores, corriente continua, corriente alterna y transistores, en este caso de tipo PNP. Bien, les he preparado para eso una triple simulación en BracePark, en donde nosotros tenemos acá al principio, la vamos a poner a andar a la simulación. La primera simulación nos muestra cómo nosotros podemos trabajar un transformador con corriente continua. Ya les voy a explicar un poquito estos términos, los términos de esta simulación. Y abajo tenemos en el medio tenemos una mini simulación en donde nosotros vemos cómo los transformadores trabajan con corriente alterna, ¿sí? Básicamente vamos a empezar por esta segunda simulación para ver algunos pequeños conceptos que son importantes que nosotros recordemos. Cuando hablábamos de transformadores, yo les decía que para poder trabajar con un transformador es necesario que la corriente a transformar que llega al primario sea una corriente de tipo alterna. Esto permite que los electrones estén en movimiento en un sentido, a veces en el otro, de tal manera que este movimiento de electrones que genera una nube electromagnética que está potenciada por el bobinado del transformador va a terminar excitando a los electrones que están en el cableado del secundario, de tal manera que al mantener un campo magnético oscilante, esos electrones también se van a mover en un sentido o en el otro, como lo podemos ver acá, como el motor va cambiando de dirección en un sentido o en el otro, al ritmo que va generando este primario cuando va excitando al secundario a través de esa nube electromagnética generada por el movimiento de los electrones en el cableado primario, ¿sí? Bueno, esto es muy típico, por eso todos los libros dicen que los transformadores deben ser trabajados con una corriente de tipo alterna. Ahora vamos a ver el resultado de la excitación de una corriente continua sobre el primario y cómo afecta al secundario para la generación de esta corriente que va a afectar al motorcito de funcional. Fíjense que yo ahora voy a cerrar el circuito, se va a poner a funcionar el transformador, pero fíjense, después de unos breves momentos se detiene. ¿Esto por qué se produce? Bueno, porque acá nosotros tenemos una corriente continua en la cual los electrones se mueven siempre para el mismo lado, de tal manera que el campo electromagnético que se genera permanece fijo con una intensidad que no es variable, de tal manera que los electrones del secundario, que se mueven gracias a la influencia de ese campo electromagnético del primario, se mueven hacia una posición, quedan en esa posición y quedan fijos. ¿Qué sucede si yo a ese campo electromagnético lo hago variar? No lo puedo hacer variar en el sentido de los electrones. ¿Por qué? Porque está una corriente continua, hay una pila, una fuente de corriente continua, de tal manera que los electrones siempre se van a poder mover para el mismo sentido. Pero yo sí lo que puedo hacer es interrumpir el flujo de electrones, permitir que los electrones vuelvan a su posición inicial, y de esa manera voy a simularle al secundario una corriente que no va a ser una corriente alterna, porque yo tengo una corriente continua, pero va a ser una corriente continua que va a ser discontinuada, que va a tener picos en el cual yo voy a poder interrumpir. Fíjense, yo lo voy a hacer así, ping, corto, y fíjense cómo al cortar los electrones vuelven a colocarse en su posición. Voy a volver a activar y fíjense cómo vuelve a quedar fijo. Si corto la corriente, se vuelven a posicionar, de tal manera que si yo, por ejemplo, lo hago de manera periódica, el secundario se comporta como si hubiera una corriente, fíjense, una corriente alterna.
Esto es una forma de simular de manera electrónica la presencia de una corriente alterna cuando en realidad no la tenemos. El transformador lo que necesita es una variación del flujo de corriente que tiene por el primario, y de esa manera el campo electromagnético que genera el bobinado primario puede afectar al movimiento de los electrones, a veces en un sentido, y va a permitir que se reacomoden para poder llegar a su posición original. Pero en definitiva, este corte y este cierre y esta apertura y cierre del sistema nos va a permitir generar ese corte de corriente que en el secundario va a permitir generar una corriente en el bobinado para mover en este caso el motorcito. Bueno, este es el trabajo que hacen cuando ustedes, por ejemplo, van a las fuentes de tipo switching, que son las propias de las computadoras, de las impresoras, de los televisores. Este es el tipo de trabajo que nosotros tenemos que lograr, nada más que la función de este switch la va a cumplir un transistor. Para eso nosotros usamos transistores. Ya hemos visto que existen dos tipos de transistores principalmente, ¿no es cierto? Hay varios modelos de transistores, pero a lo que nos interesan trabajar a nosotros son los bipolares, que funcionan muy bien con corrientes de tipo analógicas, y los transistores de tipo MOSFET, que funcionan muy bien con corrientes de tipo binaria, ¿sí? Que tienen niveles altos y niveles bajos de conductividad, de tal manera que además los MOSFET, en otro momento del curso lo hemos mencionado, permiten aumentar la frecuencia drásticamente porque no tienen niveles intermedios, sino que tienen dos estados de conducción, el de conducción alto y de conducción bajo. Bueno, en la tercera simulación que ustedes están viendo acá, todo esto que ustedes ven acá, toda esta estructura grande que está formada por un 555, es una estructura de tipo osciladora que permite que nosotros tomemos esta corriente de 20 volts y a través del 555 más las estructuras de control que tienen, que son este capacitor, esta resistencia y este preset variable, esta resistencia variable, nosotros podemos aumentar o disminuir la frecuencia del pulso de corriente que llega a la base del transistor NPN para poder excitar el primario de este transformador y lograr una corriente secundaria que en este caso va a alimentar a este foquito que, como ustedes ven, prende y apaga, ¿sí? Toda esta estructura en las fuentes de alimentación ustedes en general la van a ver representado por el integrado PWM, que es el generador de los pulsos, ¿no es cierto? Pero sí van a encontrarse con algunos bobinados, ¿no es cierto?, que son los que van a estar excitados por normalmente dos transistores. Bueno, acá simplemente se ha creado toda esa estructura para que ustedes puedan ver el correlato y la relación, ¿no es cierto?, de estos elementos. Acá yo, en el primer circuito, para poder hacer la simulación, tenía que prender y apagar manualmente este switch, de tal manera que me permitiera generar corriente en el secundario. Acá se hace de manera automática, con la posibilidad de regularlo acá a través de este control de resistencia variable. Yo puedo aumentar o disminuir la frecuencia dependiendo de si aumento o disminuyo la resistencia de este componente variable. Fíjense que el foquito puede aumentar o disminuir la frecuencia de encendido apagado gracias a la manera en que yo regulo esta resistencia. Bueno, cuando yo la llevo al máximo, la frecuencia disminuye, y cuando la voy llevando al mínimo, la resistencia afecta de tal manera esto que aumenta la frecuencia. También lo pueden apreciar acá. Yo para eso he puesto el osciloscopio para que puedan ver la pulsación y puedan verlo en formato gráfico. Bueno, con esta simulación estamos integrando todos estos conceptos y estos conocimientos básicos. Recuerden que este es un taller de electrónica básica para técnicos de computadora, para técnicos de reparadores de celulares y tablets, y para todos los elementos relacionados a la
computación, ¿sí? Esto es válido, los conceptos que nosotros vemos en estos talleres son válidos tanto para impresoras, televisores y distintos tipos de componentes electrónicos que funcionan con los distintos tipos de fuentes que hay en el mercado. Bueno, espero que les haya sido de utilidad.